La reforma educativa promulgada por el gobierno de Peña Nieto aún provoca rechazos en la sociedad mexicana. Los maestros mexicanos, agremiados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, parecen no estar dispuestos a ceder a la reforma educativa promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto. Luego de varios meses de debate dentro y fuera del Parlamento, el jefe de Estado promulgó el pasado 10 de septiembre un paquete de leyes que introduce evaluaciones obligatorias a los maestros y reduce el poder del hasta ahora todopoderoso sindicato docente del país, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dirigido hasta febrero de 2013 por Elba Ester Gordillo, actualmente procesada y detenida por el desvío de fondos públicos. La coordinadora, una fracción disidente del sindicato, cumple un plan de lucha que incluye la paralización de las clases en varios estados y el bloqueo permanente a calles, edificios públicos e incluso hasta el aeropuerto de la capital mexicana. El 13 de septiembre, horas antes de los festejos por el Día de la Independencia, un grupo de maestros que acampaba desde abril en el Zócalo, la histórica plaza central del Distrito Federal, fueron violentamente desalojados por la policía con un saldo de varios heridos y detenidos. La petición central de la coordinadora es que se deroguen las modificaciones constitucionales que dieron paso a la reforma integrada por 3 leyes: la Ley General de Educación, la que regula el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la del Servicio Profesional Docente. Hasta ahora, según una ley de 1963, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México elegía el 50% de los docentes del país, mientras el 50% restante era designado por el Estado. Esto generaba un sistema corrupto en el que decenas de miles de maestros recibían un sueldo sin ir a clases, y los maestros que se retiraban podían vender sus empleos vitalicios o se los dejaban como herencia a sus hijos sin ningún filtro. El punto más resistido de la reforma es que tanto los nuevos maestros como los que están en funciones deberán someterse a un examen nacional de evaluación. Los candidatos tendrán 2 oportunidades de aprobarlo para ser contratados y los maestros en ejercicio tendrán hasta 3 posibilidades de aprobarlo para poder seguir enseñando o ser ascendidos. Los profesores aseguran que esta iniciativa atenta contra sus derechos laborales, ya que habilita a la Secretaría de Educación Pública a despedir a muchos de ellos en caso de que no aprueben las evaluaciones. México dedica el 6,2% de su PBI al gasto en educación, una cifra muy cercana al promedio general de los países que integran la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pero ocupa el último lugar en el informe PISA, que realiza un relevamiento internacional del rendimiento estudiantil. El 93% del dinero destinado a la educación pública se destina al pago de salarios, pero el país no sabe exactamente cuántos profesores hay. Solo la mitad de los alumnos que entran a la escuela terminan la primaria y 7 de cada 10 adolescentes no entienden lo que leen o no saben multiplicar. El estado de la educación pública es una de las asignaturas pendientes más dolorosas del país y la reforma educativa es parte del Pacto por México, un acuerdo firmado por Enrique Peña Nieto y el PRI con los principales partidos opositores para aprobar cambios fundamentales en áreas claves de la conflictiva realidad mexicana. La crisis educativa en México se mide además por los resultados, ¿no? Porque si más de un 50% de los alumnos no terminan la primaria, hay indicadores muy bajos en cuanto al rendimiento de esa educación, en cuanto a la formación de los chicos que hacen estos primeros pasos de la educación, es que hay un problema muy serio. Un problema tal que inclusive esto provocó un consenso del gobierno de Peña Nieto, del PRI, con el resto de los partidos, con la oposición, en cuanto a la necesidad de una reforma educativa, junto con otros puntos que tenía este consenso. Evidentemente,
este consenso no alcanzó a los sectores de la educación, los trabajadores, docentes y demás que están hoy en una oposición abierta y una disputa total con respecto a la reforma que se llevó a cabo. Es uno de los problemas que tradicionalmente ocurren cuando la situación es tan crítica en algunos sectores y hay que hacer transformaciones tan profundas. Es muy difícil arrancarlas sin un consenso muy amplio en cuanto al sentido que van a tener estas reformas. Por eso las sospechas de que, bueno, que detrás de esto se van a cercenar derechos laborales y demás. Lo que pasa es que tanto en México como en otros países de América Latina hemos visto que estos ataques, que por lo general tienen detrás una ideología neoliberal muy fuerte, atacan también a sindicatos corruptos hasta la médula. Entonces también se puede generar el consenso dentro de la sociedad para impulsar reformas, como se mencionaba en el informe, con esta dirigente histórica del sindicato docente enriquecida. Bueno, hay un problema muy serio con esto, ¿no? Con muchos sindicatos en América Latina que fueron justamente parte de la ofensiva neoliberal, atacaba con cosas que en muchas cosas eran ciertas. Y sí, un poco no cumplió todavía un año de gobierno, ¿no? Peña Nieto, 7, 8 meses, y el plan neoliberal, digamos, se hace notar. Estaba pensando también en el tema Pemex, claro, en la petrolera mexicana, otro tema muy debatido, con mucho conflicto en México, pero bueno, una empresa icónica como es Pemex para en el caso de México, con planes de privatizarla. Bueno, ¿tenemos más mensajes? ¿Tenemos? No tenemos, yo no tengo. Yo tengo solamente los que adivinaron, así que voy a dar los nombres después porque son solamente gente que adivinó. Bueno, entonces les voy a dar más datos de la incógnita. Para los que no adivinaron. Nuestro personaje ganó reconocimiento con la publicación de sus obras 6 poemas sueltos de 1960, a la que siguió una serie de volúmenes numerados del 1 al 14 bajo el título general de Poesía Vertical. ¿De quién estamos hablando? Estás dando para los que quieran... buenas ayudas, ¿eh? Sí, buenas ayudas. Para los que quieran tirarse el lance o sepan, bueno, 0800-444-1777 y 4535-0709. En un ratito volvemos.